¿ok? Sí, señorita. Perfecto. Entonces, chicos, no olviden que lo que vamos a ver de ahora en adelante y lo que relacionado a metabolismo de carbohidratos tiene que ver mucho con dónde se ubica cada proceso, ¿ok? Entonces vamos a ver que una se ubica en la matriz extracelular, otro se ubica en el espacio intermembrana, entre otros. Entonces siempre es importante que ustedes anatómicamente sepan que lo que ya hemos visto, que recuerden que aquí todo esto dentro, se llama matriz mitocondrial. Todo lo que está entre la matriz y entre la membrana externa es el espacio intermembrana. Y acá está la matriz externa, la matriz interna y el espacio intermembrana. Más o menos eso es lo que pasa. Y recuerden que la matriz mitocondrial tiene una cosa que se llama las crestas mitocondriales. Listo, eso es más o menos generalmente lo que ocurre. Aquí tienen, miren que lo que dice ahí es que en la matriz como tal, miren donde estoy hablando, en la membrana interna, que estamos hablando aquí exactamente, dice que existen ahí los complejos 1 a 4, que luego vamos a ver que esos complejos son los que hacen parte del sistema de cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Y miren que en la matriz mitocondrial, o sea, adentro están las enzimas del ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, las enzimas de la beta oxidación y la piruvato deshidrogenasa, que es una de las enzimas que es importante, lo que nosotros conocemos como la glucólisis anaeróbica. Entonces, ahí tenemos otras. Y miren que en la membrana externa están las enzimas de la acil-CoA sintasa, que es una de las enzimas de la biosíntesis de ácidos grasos, y tenemos el glicerol fosfato aciltransferasa, que también es una de las vías de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ahí más o menos nos ubicamos de dónde estamos hablando. Estas son como todas las vías que son las que confluyen en un mismo punto y se van a dar cuenta que aquí son las que ya gran parte vieron. Por ejemplo, miren que la que ustedes vieron ya está por aquí voy a ver dónde está, la glucólisis, aquí, que es la conversión de glucosa en piruvato. Y la vía reversa de la glucólisis se llama gluconeogénesis. Por acá tenemos otra vía que es a partir de glucosa que se convierte en glucógeno, que se llama glucogénesis o glucogenogénesis. Y la vía reversa, o sea, de glucógeno a glucosa, se llama glucogenólisis. La otra vía que queda entre el medio de la glucólisis y que ayuda que a partir de la glucosa se llama la vía de las pentosas fosfato o de las hexosas monofosfato, que son las que ustedes ya vieron. Y que luego por acá vemos las otras vías, que es que el piruvato se convierte en lactato gracias a una enzima que ya la vieron, que es la lactato deshidrogenasa, la piruvato deshidrogenasa, que es la que hace la glucólisis anaeróbica. Y por acá vemos que el piruvato se convierte en acetil-CoA cuando hay presencia de oxígeno en la glucólisis aeróbica. Y que el acetil-CoA puede coger a la biosíntesis de ácidos grasos o puede coger al ciclo de Krebs, al sistema de cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, y el punto final de todas las vías será la formación de ATP, agua y CO2. Son los puntos finales de toda la vía cuando una persona está con glucosa y decide hacer todas las vías que más o menos están viendo. Listo. Entonces ahora sí empecemos una por una. Esta es la vía de la glucólisis. La glucólisis es una vía, ¿se acuerdan si algunos se los dijeron? Es una vía anabólica o catabólica. Anabólica. Catabólica. Catabólica, es una vía catabólica, ¿por qué? Recuerden que el catabolismo es hacer una molécula más grande, moléculas más pequeñas.
y se van a dar cuenta que la formación o que la glucólisis es que a partir de glucosa formó dos piruvatos. Entonces, o sea que de la glucosa hice dos moléculas más pequeñas. Entonces es catabólica, es catabólica. Listo. Empezamos con la primera reacción. Ustedes me preguntan, no, pero entonces, ¿qué tenemos que estudiar para el parcial? Yo me omito la respuesta. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, no estudien las vías que no son tan importantes, perdón, las reacciones no hay que, y luego van y les preguntan esas. Entonces, no. O sea, mi recomendación es que se aprendan toda la vida. Con todo y cofactores, con todo y enzimas, con todo y productos. Entonces, esa es la idea, más o menos. Que se aprendan toda la vida, así pueden estar más seguros de la hora del parcial. ¿Listo? Entonces, me gusta iniciar antes de por acá esta hoja en blanco, porque recuerden que la glucólisis es una vía catabólica, como lo dije. ¿Cuál es el sustrato de la glucólisis? ¿Quién lo recuerda? El sustrato. Entonces, fácil, a la glucosa. ¿Cuál es el producto? El piruvato. ¿Qué hormonas estimulan la vía? La insulina. ¿Y qué hormona inhibe la vía? El glucagón. ¿Qué condición fisiológica activa la vía? El ayuno. estado postprandial, no el ayuno. ¿Qué tal? Se nos muere esta gente. Postprandial, después de haber comido incluso. Y lo inhibe el ayuno. ¿Ok? Más o menos eso es como generalmente lo que ocurre en la vida. La glucólisis, entonces, iniciamos viendo la primera reacción. La primera reacción que están viendo aquí es que a partir de la glucosa, la convierto en glucosa 6-fosfato por una hexoquinasa. Yo siempre les dije por allá en la clase de enzimas que qué hacían las quinasas, qué tipo de enzimas eran, qué clase de enzimas eran, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que hacían? Una quinasa. Es una transferasa, transfiere fosfatos. Perfecto, perfecto. Es una enzima de tipo transferasa que lo que hace es que transfiere un grupo funcional. Y si es una quinasa, ¿qué grupo funcional está transfiriendo? Un grupo fosfato. Y yo siempre les dije, ¿quién es el donador por excelencia de grupos fosfato? ¿Qué molécula? Adenina fosfato. Eso, el ATP. Entonces, no olviden que cada vez que yo coloco una hexoquinasa en una reacción, me voy a consumir una molécula de ATP, porque el fosfato que yo voy a transferir no sale por obra y gracia del Espíritu Santo, tiene que alguien dármelo. ¿Y quién me lo va a dar? El ATP. Entonces, la primera reacción es una reacción por una hexoquinasa, que este magnesio aquí, ¿cómo se está comportando? ¿Qué es? ¿Alguien recuerda? Un cofactor inorgánico. Perfecto, es un cofactor de tipo ion inorgánico que lo que se encarga, recuerden que los cofactores son esenciales para que una enzima funcione. Cuando el cofactor no está, recuerde que la apoenzima no se convierte, no lo enzima y no funciona. Entonces, el magnesio siempre debe estar ahí para que la hexoquinasa funcione. Entonces, la primera es glucosa en glucosa 6-fosfato, que yo puse un grupo fosfato en la posición 6 del carbono, mírenlo aquí, y que me gasté un ATP. Vayan contando, me voy gastando un ATP, no olviden. Y no solo eso, es una reacción exergónica, libera mucha energía y es de tipo irreversible. No olviden que las quinasas
son enzimas que hacen reacciones generalmente de tipo irreversible. ¿Ok? Vamos con la que sigue ahora sí. De glucosa 6-fosfato la convierto en fructosa 6-fosfato. ¿Qué es la glucosa 6-fosfato frente a la fructosa 6-fosfato? ¿Qué son? ¿Alguien recuerda? La glucosa con la fructosa, ¿qué son? ¡Epa! Muy bien. Son isómeros. Entonces, si yo convertí de la glucosa a la fructosa, o sea que lo que hice fue una isomería. ¿Y qué enzima lo hacen? Pues una isomerasa, que se llama fosfoglucoisomerasa. Algunos lo llaman así, otros llaman solo isomerasa. Bueno, no me voy a poner a pelear contra eso, pero es una isomerasa. Y miren lo que yo les había dicho, las isomerasas también son reacciones generalmente reversibles. Mírenla aquí, tiene doble sentido. Entonces ya convertí a un isómero de la glucosa, o sea que tengo aquí formada mi molécula de fructosa 6-fosfato. ¿De ahora qué sigue? La fructosa 6-fosfato se convierte en, escuchen esto, fructosa 1,6 bifosfato. O sea, ¿qué le hice? ¿Qué le hice a la fructosa? Le agregaste un grupo fosfato. Otro grupo fosfato, o sea que le metí otra enzima de tipo ¿qué? Quinasa. Esto, metí a otra quinasa y miren que el nombre vuelve y se los pone, una fosfofructoquinasa. Y otra vez aparece que tengo un cofactor como es el magnesio. Y vuelve y juega, me gasté un ATP. Ok, chicos, más o menos ahí es donde vamos en este punto, en que tengo formada fructosa 1,6-bifosfato, o sea, una fructosa con dos grupos fosfato en la posición 1 y en la posición 6. ¿Alguna pregunta para mí hasta aquí o vamos entendido? ¿O quieren que se las vuelva a repetir? Por mí no hay problema, con tal de que me entiendan. ¿Vamos bien? Alce la manito o carita feliz o carita triste. Listo, supongamos que van entendiendo, ¿ok? Perfecto. Voy borrando esto de por acá. ¿Qué seguimos? Tengo fructosa 1,6-bifosfato, que la están viendo aquí. Y la fructosa 1,6-bifosfato aquí lo que va a hacer es que se va a partir en dos caminos. Por eso es que me interesa que aquí pongan atención. ¿Qué pasa? Llega una enzima que la ven aquí, que es una aldosa. Una aldosa lo que hace es que coge esta molécula y me la corta en dos. Pero miren que no veo agua por ahí. O sea, ¿qué tipo de enzima será? Una molécula que llegó y me cortó la molécula. Liasa. Tenemos a una liasa, perfecto. O sea, que lo que hizo fue que llegó una liasa y cortó la molécula en dos. ¿Y qué me formó con esas dos moléculas? ¿Cuáles fueron las dos moléculas que quedaron? La primera que la están viendo acá, que se llama dihidroxiacetona fosfato, y la otro lado que quedó aquí, que están viendo esta larga, que se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y qué pasa ahora? O sea que en realidad lo que yo hice fue que partí la fructosa 1,6-bifosfato en dos, en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y en una molécula de dihidroxiacetona fosfato. Pero, la dihidroxiacetona fosfato siempre debe volver y convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. O sea, que esta que se convirtió aquí, este pedacito, tiene que volver y convertirse en gliceraldehído 3-fosfato y lo bueno es que los dos son isómeros. Entonces, ¿qué le meto? A una isomerasa. O sea, que el gliceraldehído 3-fosfato, al final de esto, ¿cuántas moléculas tengo de gliceraldehído 3-fosfato? 2.
Exacto. Entonces, por eso la gráfica les dice que a partir de este punto, aquí les pongo la X, todo se multiplica por 2, porque yo formé dos moléculas de 3-gliceraldehído fosfato. ¿Ok? ¿Me entendieron esa partecita de ahí o no me la entendieron? Arribita las manos o abajito las caras tristes. No sé. Perfecto. Esperen que este computador se va a morir. De una vez pongámoslo a cargar antes de que se muera. 2 segundos. Que ni siquiera tenía carga esta vaina. Dice que la batería está muy baja. Se apagó. Bueno, esperaremos a que cargue. Bueno, yo estaba en la tablet, pero bueno, sino que los veía por la pantalla del computador. Ok, esperamos mucho. Listo, sigamos por acá. Ya no puedo ver si hacen carita triste o carita feliz mientras vuelva a cargar esta vaina. Sigamos. Después, entonces ya tengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y qué pasa con el gliceraldehído 3-fosfato? Llega una molécula que se llama una deshidrogenasa, gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, y me convierte el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3 bifosfoglicerato. ¿Recuerdan qué hacían las deshidrogenasas? ¿Qué tipo de enzimas o qué clase de enzimas eran? Era fácil, ¿sí se acuerdan? Oxidorreductasas. Eso, tenemos a una enzima de tipo óxido reductasas que lo que hacen es que meten o FAT o NAD y lo oxidan y al otro lo reducen. Eso es lo que más o menos pasa. Entonces, en este caso, miren que meten NAD oxidado y pasa a NAD reducido. Y recuerden que estas enzimas también tienden a hacer reacciones de tipo reversible. Entonces, listo. Formé 1,3 bifosfoglicerato por una deshidrogenasa, o sea, una oxidorreductasa. ¿Qué sigue? El 1,3 bifosfoglicerato llega a una enzima que se llama fosfoglicerato quinasa, pero ¿qué hace? Miren que la convierte de 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. O sea, ¿qué le hizo? Le quitó un grupo fosfato. Perfecto. Y si yo le quito un grupo fosfato, ¿quién será también el donador universal? No solo da, sino que también recibe. ¿Quién creen? ¿A quién le doy ese fosfato para que, ay, vea, a usted le sirve ese fosfato para que esté más contento? ADP. Perfecto. Al ADP para que él quede en su forma activa, o sea, en ATP. Perfecto. Pero no solo eso, ¿cuántos ATPs formé? ¿Uno o cuántos? 2. 2, perfecto. No olviden que a partir de ahora todo cuenta por 2, o sea, formé 2 ATPs en esta primera reacción. Sigamos con la siguiente. Formé 3-fosfoglicerato y llegó una enzima que se llama una mutasa. La mutasa, cuando ustedes vean las mutasas lo que único que hacen es que, como que, es que la palabra suena muy feo, pero mutan, o sea que cambian una pequeña cosita de una posición a otra posición. Es lo único que hacen. Miren lo que hizo. Simplemente cambió la posición de esto. Entonces, mutó al grupo fosfato de la posición 3 a la posición 2. Es lo único que hace esa enzima. Mutar es como, bueno, voy a cambiarlo un pedacito aquí, una posición aquí para el otro ladito y listo. Entonces, eso hizo la mutasa. Tengo 2-fosfoglicerato. La otra reacción es que llega el 2-fosfoglicerato y llega una enzima que se llama enolasa, que lo que hace esta enolasa es quitar agua, le quita una molécula de agua y la convierte en fosfoenol piruvato. Y ya casi termino, ya casi. Pero al fosfoenol piruvato le falta que sea piruvato, o sea, le falta perder ¿qué?
Le faltaría, sí, escucho, Perder el grupo fosfato. perfecto, le faltaría perder este último grupo fosfato, por lo que llegará a la piruvato quinasa, le quita el fosfato y se lo da al ATP. Y al final, llegamos al final, que lo que yo obtengo, mi punto final es esto. 2 moléculas de piruvato. Esa es la punto final. Entonces, hagamos cuentas matemáticas de cómo nos quedó esta vía. A partir de una molécula de glucosa, formé 2 piruvatos. ¿Cuántos ATPs me gasté? Le voy a poner el menos. Me gasté. Sí, eso. Estoy segura que lo saben. 2. Me gasté 2 ATPs, estoy de acuerdo. ¿Y cuántos me gané? Le voy a poner más. ¿Me gané cuántos? Y me gané 4 ATPs. ¿Dónde me van a decir, Ana, está loca? ¿Dónde ganó esos piruvatos? Esos 4 ATPs. Se los voy a mostrar. Número 1. Aquí, miren. Y número 2, acá. Pero como de aquí para acá era por 2, pues aquí me gané 2 y acá arriba me gané otros 2. O sea, me gané 4. O sea, que el efecto neto es ¿cuánto? Ganarme 2 ATPs. O sea, netamente me estoy ganando 2 ATPs con la vía de la glucólisis. ¿Entendido? Ay, no puedo ver las caritas, las manitos felices. Espero que estén mandando muchas manitos felices. Pero entonces no olviden la glucólisis como un efecto neto de ganancia de 2 ATPs. ¿Alguna pregunta para mí de glucólisis? ¿No? ¿Lo niegan? ¿No hay preguntas? Ok. Pregunten que luego en el parcial les preguntan y ustedes no saben, conste. Pregunten ahora que pueden preguntar. ¿Qué más les puedo contar de la glucólisis? La glucólisis es la primera vía que se ejecuta después de la ingesta. No olviden esto. Después de comer, la primera vía metabólica que se ejecuta se llama glucólisis. Es súper importante que siempre la tengan en cuenta. ¿Por qué es importante? Ustedes porque me dicen, ¿por qué, Ana, hacemos piruvato de glucosa? Pero si estoy comiendo, bueno, no sé qué. Porque el piruvato, ¿para dónde coge? ¿Alguien recuerda? Luego, si yo acabé de comer, ¿para dónde cogerá el piruvato? Ay, mi cabeza me duele. Para la vía de la ciclo de Krebs o del ácido cítrico y por allá irá a formar energía, más o menos. Pero ustedes me han de decir, Ana, energía ¿para qué si yo acabé de comer? Y yo siempre les he dicho, no se olviden de qué sistemas necesitan energía después de comer. ¿Qué sistemas necesitará el primero? ¿Qué sistema necesitará ATP para funcionar después de haber comido? Piensen. ¿Qué necesitará que yo le mande sangre con ATP? Pues con oxígeno y con ATP para que funcione. El sistema digestivo para hacer la digestión. Perfecto, Meli, exacto. Cuando ustedes se acuerden que a los intestinos hay que mandarles ATP, se van a acordar que por eso hago glucólisis y hago ciclo de Krebs, porque en ese momento necesito mandar todos mis recursos energéticos para el duodeno, para el yeyuno, para el ilion, para el hígado, todo eso para que se metabolicen los alimentos que acabé de comer. ¿Listo? Y después, pues, mandaré a los órganos vitales para que, pues, funcionen, porque son vitales, como por ejemplo el cerebro, el corazón y el
riñón, ¿ok? Más o menos eso es lo que pasa. Y lo que me sobre, después de haberle mandado energía a todos esos, si me sobra un poquito de glucosa y yo ya le mandé para toda esa energía, pues probablemente lo que haga es guardarla, listo. Y ya vamos a ver cómo se guarda. Entonces, ya tengo glucólisis, o sea, ya formé piruvato. Ahora la vuelta es la siguiente. El piruvato seguirá sí o sí la vía para el ciclo de Krebs siempre y cuando en donde se vaya a dar el proceso tenga oxígeno. Si no hay oxígeno, esta reacción que ustedes van a ver no se da. Entonces, miren lo que pasa. Convertí por aquí en piruvato a partir de glucosa por la vía de la glucólisis, que ya la vimos. Y el piruvato puede coger el camino 1, que es cuando no hay oxígeno y se produce lactato, por la lactato deshidrogenasa. Y ustedes me han de decir, ¿por qué lactato? Eso pasa en condiciones cuando uno carece de oxígeno y empieza a acumularse el lactato. El problema del lactato es que el lactato se comporta como un reactivo o como una sustancia muy ácida. Y cuando se forma la acidez derivada del lactato, puede provocar una cosa que se llama acidosis metabólica y generan trastornos de tipo ácido-base. Y cuando, Ana Camila me han de decir, cuando uno no tiene oxígeno en muchas condiciones. La primera, la sepsis. La sepsis es una de las mayores complicaciones que generan acidosis metabólica. Se van a decir, ¿qué es sepsis? ¿Qué es sepsis? ¿Alguien sabe qué es sepsis? ¿Alguna vez han escuchado qué es sepsis? No sexy, sino sepsis. En medicina, ¿qué es sepsis? ¿Qué es un paciente séptico? Obvio, ustedes saben, seguro. Paciente en fallo. Dale. ¿Paciente qué, Meli? En fallo, totalmente. Entonces es un paciente que tiene un shock séptico derivado de una patología infecciosa. Es un paciente que se infectó y se infectó todo el cuerpo. Es un paciente séptico que tiene shock séptico derivado de una infección. Entonces no olviden que la infección también es una de las indicaciones de que genere aumento de la acidosis metabólica derivado por el aumento de lactato. Otra indicación, esto, la CAT. ¿Qué es la CAT, Ana Capila? Fácil, la cetoacidosis diabética. Los pacientes que hacen acidosis metabólica derivada de insuficiencia diabética también acumulan lactato. Y más fácil, ¿cuándo creen que a uno se le... Bueno, eso es más fácil. El lactato fisiológicamente y la mayoría de veces se desarrollan en condiciones de ejercicio extremo. Y la mejor manifestación de que yo estoy haciendo glucólisis anaeróbica es que ustedes han sentido que cuando uno ya está muy cansado y como que no ejercitó bien el músculo y como que no le dio el oxígeno necesario, ¿qué le pasa al músculo? ¿Cómo se manifiesta el lactato? Estás molido. Eso, con calambres. Los calambres son claras indicaciones de un metabolismo anaeróbico, ¿ok? Entonces, no olviden que el ejercicio extremo a nivel muscular también se puede acumular lactato. ¿Alguna pregunta para mí con esta vía? Pues una vía de una lactato deshidrogenasa que pasa de NAD reducido a NAD oxidado y este NAD oxidado vuelve y me ayuda a la vía de acá arriba, entonces es un ciclo continuo. Pero esto se llama glucólisis anaeróbica. Anaeróbica, no olviden eso. ¿Qué significa Ana? ¿Ustedes se acuerdan? Ana. Para que se acuerdan de mí, por lo menos. Ana, sin. Aeróbica, oxígeno. Entonces, sin oxígeno. No olviden que todo lo que tenga Ana es que no tiene. Sin.
Entonces, si vean a Ana, no. Entonces, Ana no tiene, ¿ok? Miren, esta es una vía, ya ni me acuerdo cómo se llama esta vía, pero creo que también se los explica la doctora Gloria o el doctor Augusto. No me acuerdo Esa cómo no se es la llama. vía del ácido láctico en los músculos y en el hígado. Sí, pero es que tiene otro nombre, Meli. Tiene otro nombre. Ciclo de Bueno, Cori. eso, gracias, José. Esto se llama el ciclo de Cori. José, te adoro. O sea, me salvaste la monitoría del día de hoy. Se llama el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, y como dijo Meli, es el ciclo de la redistribución del lactato a nivel del músculo, la sangre y el hígado. El ciclo de Cori lo que permite es evitar la acidosis metabólica a través de una redistribución del lactato. ¿Cómo funciona? Más o menos así. La glucosa se convierte en lactato, pues porque en el músculo no tiene oxígeno, entonces lo convirtió en lactato. Listo. Se está acumulando el lactato, pero el lactato no se puede acumular por lo que les dije, porque quiero evitar la acidosis metabólica. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El lactato lo manda a la sangre y luego de la sangre, ¿a dónde llega? Pues al hígado, obviamente a la circulación sistémica. Llega al hígado. Y en el hígado sí tiene la enzima necesaria que el músculo no tiene, pero el hígado sí lo tiene para convertir el lactato en glucosa por la vía de la gluconeogénesis. Entonces no hace esta vía el músculo porque el músculo no tiene la enzima para formarlo. Y con eso miren que yo impido que el lactato se acumule porque lo convertí en glucosa. ¿Y la glucosa para dónde coge? Pues puede coger varios caminos. Una, se acumule en forma de glucógeno. O la otra, vuelva al músculo y ayude a que se aumente luego en la sangre y en el músculo otra vez la glucosa, pero no el lactato. Eso es lo que más o menos ocurre. Eso es lo que más o menos pasa con el fin de evitar la acumulación de ácido láctico. Es eso, mandarlo para el hígado, luego devolverlo al músculo, evitando la acumulación de lactato. Y se llama ciclo de Cori. Muy bien. Entonces ahora pensemos para otro lado. Pensemos que en ese momento sí tengo oxígeno. Sí hay oxígeno. Y si tengo oxígeno, ¿yo qué puedo hacer? Pues ya puedo convertir el piruvato en lo que me interesa, en acetil coenzima A. ¿Y qué enzima me hace eso? No me hace solo una enzima, me hace un complejo enzimático que se llama el complejo piruvato deshidrogenasa. Y es una enzima muy cool porque es una enzima que se llama A, B, C. Y yo me la aprendí así. A, porque, ¿alguien sabe de dónde viene la A? ¿Por qué tendrá el A? De pronto de coenzima. Ah, no, suena muy feo. Eso no es que la B es biotina, que la C Ajá. es CO2. ¿Y Ay, el A? me olvidó que era la... Ay, Dios. ¿Cómo que me dices media respuesta casi perfecta y no me dices o sea, Meli, ¿qué pasa? Pues ¿Cómo me la va a A hacer sería quedar? ATP, pues no sé. Sí, es que la reacción ahí no lo muestra, pero es ATP. Entonces, A de ATP, B de biotina y C de CO2. Porque esos son todos los sustratos que necesita el complejo enzimático para funcionar. Ok, no se olvide. Ahí no pone el ATP, no sé por qué la reacción nunca la pone, pero siempre me gusta acordarles que sí se gasta ATP. Entonces, necesitamos ATP, biotina y CO2. Miren, CO2, biotina, por aquí nos falta el ATP. Listo. Entonces, ¿qué hace esta reacción? Lo mismo, es una deshidrogenasa. Pasa de NAD oxidado a NAD reducido y lo convierte en acetil coenzima A. Obviamente necesita también la coenzima que viene unida a un grupo disulfuro, pero ahí va también la coenzima A, ¿ok? Entonces ya formé acetil coenzima A siempre y cuando que tenga
oxígeno. Sigamos con la siguiente. Bueno, esto todavía no me lo pidieron dar, pero luego se lo... Vamos con el ciclo de Krebs. Uy, es que falta muchísimo. Listo. Entonces, el ciclo de Krebs es la vía que pasa después de que yo convertí de piruvato a acetil-CoA y yo la voy a meter a un ciclo, que es un ciclo que me permite... ¿Para qué servirá el ciclo de Krebs? ¿Qué es lo importante? Miren que es un ciclo. O sea que al final no termina produciendo nada porque es un ciclo. Pero ¿para qué me sirve el ciclo de Krebs? ¿Alguno sabe? ¿Qué me aporta el ciclo de Krebs? Para mí, pues para que me ayude para la vía. Transportadores electrónicos. Sí, y la otra, ¿para qué sirven sus transportadores? ¿Qué necesito formar? Obviamente, mis moléculas energéticas que son conocidas como... No, ella casi no produce ATPs, lo que produce más en cantidad son FAT y NAT, sí. Uy, escribí NAT horrible. NAT y FAT. Eso es lo que me interesa del ciclo de Krebs. Que el ciclo de Krebs me aportan muchas moléculas intermediarias potencialmente energéticas porque tanto el FAT como el NAT irán a la cadena de transporte de electrones y a la fosforilación oxidativa. Se van a dar cuenta que el ciclo de Krebs es el ciclo donde más posibles ATPs me da que cualquier otra vía. Es el más energético, más que la glucólisis, más que el resto de las vías, es el ciclo de Krebs que más aporte de posibles ATPs me genera. Entonces veamos cómo funciona esta vaina. Se pueden aprender la canción también lo dice todo, se pueden aprender lo que ustedes prefieran, pero yo trato de mostrarles cómo funciona lo mismo. Esta molécula que ven aquí chiquitica, si yo se las puedo mostrar, que están viéndola ahí, ese es mi acetil-CoA. Miren que el acetil-CoA no entra porque es un ciclo. El ciclo no tiene un inicio o un fin, porque él continuamente se está moviendo. El acetil-CoA entra a una reacción. ¿A cuál reacción entra? A la reacción del oxalacetato para convertirse en citrato por la citratosintasa. Entonces, ¿qué hacen las sintasas? ¿Recuerdan qué hacían las sintasas? Era fácil. ¿Qué tipo de enzimas eran? Eran unas enzimas clase, la última clase. Ligasas. ¿Y qué hacían las ligasas, Alejo? ¿Te acuerdas? Sí, obvio te acuerdas. Unen. Ajá, unen dos moléculas en una, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué moléculas me unen? Pues me une el oxalacetato con el acetil-CoA, me lo unen los dos en uno solito y ese uno solito se llama citrato. Entonces, eso es lo que hace la citratosintasa, ligar, unir. Pues formé el citrato. Luego vienen varias enzimas intermediarias, por eso por ahí los ponen como intermediarias, y se convierte en cisaconitato, que es una molécula intermediaria, y miren que acá llega y se forma otro que sí es el verdadero. Se llama isocitrato, por la misma enzima, la aconitasa. Lo convertí ya ¿en qué? En isocitrato. El isocitrato, pues para que de pronto recuerden, miren que lo que hice aquí fue deshidratar y luego volver a hidratar. Más o menos es lo que pasa con la conitasa. Lo convertí en isocitrato. A ver si borro un poquito. El isocitrato lo que hace ahora es que vuelve otra vez otras moléculas intermediarias, pero al final lo que lo convierto es en alfa-cetoglutarato. ¿Por qué enzimas? Por la isocitrato deshidrogenasa. Vuelve y juega. Las deshidrogenasas son las más importantes en estas vías porque son las enzimas que me aportan los NAD y los FAT. En este caso, miren que pasé de NAD oxidado a NAD reducido. Entonces, miren que yo aquí ya obtuve mi primer NAD de la reacción. Miren que ya ese ya cuenta como potencial molécula energética.
Tengo alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA por un complejo que se llama el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Miren, otra vez vuelve deshidrogenasa. Entonces, cuando escuchen deshidrogenasa, piensen energía, hay energía. ¿Y qué pasa? Vuelve y me convierte el NAD oxidado en NAD reducido. Tengo otro NAD por acá. Luego, el succinil-CoA se convierte en succinato y miren lo que pasó. Pierde un fosfato y se lo da al ATP. O sea, gané UTP directo. Y eso quiero que lo recuerden. Cuando ustedes vean que se forman ATPs directos, los ATPs directos no tienen que ir a la cadena de transporte de electrones porque se formaron directos, por eso viene su nombre. Ellos ya cuentan, se formaron, ya están hechos. En cambio, el FAT y el NAD sí tienen que ir porque ellos sí tienen que ir a convertirse en ATPs. Listo, entonces tenemos por acá ya en succinato. El succinato se convierte en fumarato por la succinato deshidrogenasa, pilas otra vez deshidrogenasa, piensen en energía, y en este caso convertí de FAT reducido a FAT, de FAT oxidado a FAT reducido, otra molécula energética. Del fumarato se convierte en malato por una fumarasa, eso no pasa nada por ahí. Y del malato se convierte otra vez en oxalacetato por una malato deshidrogenasa. Pilas otra vez. Energía, energía, energía. ¿Quién? De NAD oxidado pasa a NAD reducido. O sea, hagamos cuentas netas. ¿Cuántos NAD reducidos produje? NAD. 3. Exacto, 3. ¿Cuántos FAT? 1. Un FAT. ¿Y cuántos ATPs? 1 directamente. Perfecto. ¿Alguno recuerda cuánto vale cada NAD y cuánto vale cada FAT? Un NAT vale 2,5 ATPs y un FAD 1,5. Eso. Entonces, no olviden que a veces la literatura dice, cada molécula de acetil-CoA que pasa por el ciclo de Krebs produce 10 ATPs. Y usted va a decir, ay, Ana, ¿por dónde están los 10? Fácil. Lo que nos acaba de decir Alejo es cierto. 3 NAD por 2.5, ¿cuánto da? Pues ya lo dije, 7.5. Un FAT, 1.5. O sea, 9. Y cuenten, y el 1 que es directo, o sea, 10. Ahí tienen los 10 ATPs del ciclo de Krebs. Claro, ahí ya puedo ver las manitos arriba si me entendieron eso. O si no, los vuelvo a explicar. No hay problema. Yo tengo una pregunta. Hola, Andrés. Hola. Hola. Bien. Ay, sí. Tengo una pregunta. Digamos, en el Cuéntame. ciclo de Krebs, ¿cómo lo diría? ¿Se comienza con el acetil-CoA o con el oxalacetato? O Con sea, los dos, con los dos, con los dos. El acetil-CoA es uno, pero también debe haber oxalacetato dentro de la matriz, que siempre hay. El oxalacetato listo. siempre hay dentro de la matriz. Listo. Y otra pregunta es Sí. que, bueno, en clase me hicieron una pregunta. ¿Qué hormona activa el ciclo de Krebs? ¿Sería la misma que venimos, digamos, La utilizando desde misma, el... ¿Cuál? tal cual, la misma que veníamos cuando yo necesito producir energía O para sea, mandarla por allá y que tengo glucosa. O sea, ¿de la ¿qué hormona? insulina? Entonces La sería la insulina, insulina. completamente. Ok, y hay algo que tampoco, digamos, ciclo de Krebs no encontré, que fueron los inhibidores. O sea, Ahí los que estás viendo en la propia imagen, ahí están, mírenlos aquí. Y borrar. Esto que estás viendo aquí
Estos son los inhibidores. Ah, ya. Ah, listo, listo. Ah, eso. Inhiben diferente, no hay un inhibidor que inhiba toda la vía. Hay inhibidores que inhiben ciertas reacciones, ¿ok? Ah, listo. Sí, ese era todo. Muchas gracias. Yo les envío las diapos. ¿No? Ah, no, yo ya se las envié. Ahí cuando las vean, ahí también ya está. Ese libro está en el Harper. Bueno, ahí lo pueden encontrar los inhibidores. Listo. ¿Alguna otra preguntita para mí? Me encanta que me pregunten nada más. ¿Todo claro? Ahora una pregunta. No te conozco. No, pida hola, Juan. Sí, ahora, ¿por qué ocurre justo en la matriz de la mitocondria? ¿Por qué? Porque es que de ahí les queda más fácil mandar a la membrana interna luego la cadena de transporte de electrones, porque eso luego en la membrana interna debe haber un cambio entre la matriz extracelular y el espacio intermembrana para que haya un flujo de electrones. Entonces, para conveniencia luego, para que ellos pasen a la matriz, que ahí están los transportadores de electrones, los del 1 al 4. Listo, es como por cercanía. Ok, dale. Y también creo que la doctora Gloria nos dijo que también cuáles moléculas, como que, ¿cómo se dice eso? Potenciaban, no sé si está bien dicho, el ciclo de Krebs, como que lo hacían que se produzca. ¿Qué les dijo? Cuéntenme, ilústrenme. Pues no, es que tenemos que llevarlo de tarea. Ay, me quería chantar la tarea, ¿no? Cool, vaya Obviamente búsqueda. no, es que quiero confirmar si Obvio, estoy me la buscando quería bien. cantar. ¿Qué tal este? Quiero Oiga, confirmar Juan, si la estoy haciendo bien, no. cuénteme pues qué ha encontrado a ver de qué potencia la vía. Cuéntemelo. Y yo No, le digo si va lo bien. estoy haciendo. Cuando lo tenga, me avisa y lo Bueno, revisamos. dale. ¿Listo? Yo te escribo. Hágale de una, me escribe, por Listo, dale. supuesto. Perfecto. ¿Alguna otra tarea para mí? ¿O estamos bien hasta ahí? Listo. Pues yo he encontrado que Sí, digamos, las José. cosas que como que lo potencian es que tengamos mucho piruvato, que haya mucho NAT, pero no he encontrado nada más. Ah, pues también que esté Hay bajito de otra energía, de ATP. hay otras partes, si ustedes vayan a ver, y en esta imagen creo que se la resume, a ver si la encontramos. A ver, ¿dónde está mi super imagen? Aquí. En esta locura, les dice que la forma más fácil también de meter el ciclo de Krebs es por esta vía. Miren, por acá. Nos vayan a ver por allá cómo los ácidos grasos también pueden entrar a potenciar el ciclo de Krebs. Y miren otro. Entonces, por ahí también pueden ir a buscar algo. ¿Listo? Gracias. Con mucho Gracias, Ana. gusto. No les voy a dar la tarea, A pero mí sí por les ahí doy me indicaciones. pareció, Sí, Alejo, cuéntame. a mí también me pareció el calcio, El calcio, que activa las deshidrogenasas. que No sé, activa qué, Alejo. las deshidrogenasas, no sé, no entendí bien eso. Me mataste. Lo buscamos y te cuento. Listo, Alejo. Buscamos a ver qué tal el calcio con respecto a ahí. Debe haber algo, seguro. Sí, El calcio está en metido en Harvey todo. decía que también el calcio es otro potenciador. O sea, el calcio, ustedes me van a creer no me van a creer, mejor dicho, y el calcio ha tenido un auge espectacularmente alto. Incluso ahora, ustedes cuando hablan de la triada de la muerte, que es la hipercoagulabilidad, la hipotermia, de todas esas cosas, ahora se llama una tetrada de la muerte. Y la hipocalcemia, es decir, la disminución del calcio, es una de las indicaciones también de lo que nosotros hablamos de una de las tetradas de la muerte. O sea, el calcio está cogiendo un auge espectacularmente amplio. Entonces lo chismoseamos y les cuento qué tal conozco el calcio con respecto a eso. No sé, pero podemos revisarlo. ¿Listo? Listo, muchas gracias. De una no a ustedes por contarme cosas que yo no sé. Listo, pero de resto siganlo buscando como por estos lados, sobre todo esto, piruvato, aumento del piruvato, aumento de ciertos componentes aminoácidos, sobre todo potencialmente energéticos, van a ir a buscar por allá la alanina, la alanina es súper importante como molécula energética y a la glicina y a ciertos ácidos grasos, sobre todo en los mecanismos de la beta oxidación o por allá de la lipólisis. Listo, por ahí chismosean y me cuentan a ver qué tal encuentran, que con todo gusto
nosotros nos hablamos cualquier ratico y vemos qué tal. ¿Tienen alguna otra preguntita para mí? ¿Has visto algún otro tema? Yo tengo muchos temas, pero yo no sé si los han visto. O sea, miren que aquí está la glucogénesis, la glucogenogénesis, por acá tenemos a la glucogenólisis, que yo sé que no han visto todavía, la gluconeogénesis, o sea, aquí hay muchas más cosas, pero no sé qué más han visto. Ah, ustedes me contaron que habían visto el ciclo de la sexosa, ¿cierto? Oye, ¿qué me dijo? Por acá había visto. En Es que lo que es que Sí, la Ale. profe Gloria, en el microcurrículum tenía que esas clases las iba a dar esta semana, o sea, la semana pasada. Pero en esa semana presentamos el parcial y nos puso esos ciclos como tarea. Ah, se los mató, se los voy a dar, no se preocupen. Ella les puede preguntar algo de la ciclo de las hexosas o las pentosas monofosfato. Entonces, se los voy a dar para que no me pidan más, pero se los voy a dar. Les Ana, mandó a su... Sí, Meli, una duda. El ciclo cuéntame. de las pentosas fosfato es el mismo ciclo de las hexosas monofosfatos. Son las mismas, exactamente igual, tienen diferente nombre, pero son los mismos. Sí, es que yo me puse a revisar eso en todos los libros que conozco y yo me quedé como, sí, no sé qué pasa, a mí me parece que es lo mismo. Sí, Jesús Cristo, te van a poner a sufrir, no son las mismas. ¿Por qué le ponen dos nombres diferentes a lo mismo? Pregúntale a los bioquímicos, a mí no me chantes ese plan. Ok, Listo. voy a tener una discusión con Augusto. Ah, bueno, me cuentas cómo te va, ¿ok? Va a ser interesante. Ah, probablemente. Listo. Ciclo de las pentosas fosfato, chicos, no es una vía energética. Eso es lo que tienen que entender primero que todo. No es una vía que yo diga la voy a usar para formar energía. No. Es una vía que me ayuda para otras cosas que también son muy, 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 muy importantes. Entonces, número 1, miren, se produce en el citosol de las células, o sea, no se produce en la mitocondria. Miren que es una gran diferencia. ¿Dónde se produce? Principalmente en tejido adiposo, glóbulos rojos, ahorita van a ver por qué los glóbulos rojos, hígado y corteza suprarrenal. Está activado ¿por qué? Por la insulina y no se utiliza ni se produce ATP, o sea, no es una vía metabólica como tal, sirve para otras cosas. Tiene dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. La fase oxidativa es una fase irreversible y la fase no oxidativa es una fase reversible. La fase oxidativa se usa para producir esto, mi pentosa por excelencia, que se llama NADPH. No es NAD la famosísima que ustedes conocen, no es NAD que ustedes conocen así. Esta es una NAD de una pentosa fosfato que se llama NADPH. ¿Ok? Diferente. Y la vía no oxidativa es la vía que produce las pentosas fosfato. El NADPH sirve, mire lo que dice, sirve como coenzima para la síntesis de ácidos grasos. O sea, esta es la vaina importante de las pentosas fosfato. ¿Por qué? Porque este NAD es esencial, es sumamente importante para la biosíntesis de ácidos grasos. Si no hay ese NADPH, no se produce porque la enzima, la acilgrasosintasa, necesita NADPH para que funcione, si no, no funciona. Y mire lo que dice, participa en la detoxificación de radicales libres en los glóbulos rojos. Entonces, es fundamental ese NADPH para procesos conocidos como eliminación de los radicales libres potencialmente mortales en la célula y sobre todo en los glóbulos rojos para que no se acumulen y no se mueran. Entonces, por eso es un proceso de detoxificación.
Y obviamente, ¿para qué sirve una pentosa? Pues la pentosa sirve ¿para qué? Para formar ácidos nucleicos y nucleótidos. Entonces, por eso más o menos sirve toda esta vía. ¿Y cómo funciona? Esto es la parte de la detoxificación de los glóbulos rojos. Entonces, en los glóbulos rojos, la vía de las pentosas fosfato, miren lo que dice, es la única fuente de NADPH para la reducción del glutatión oxidado catalizado por la glutatión reductasa, que es una flavoproteína que contiene dinucleótidos de adenina flavina, o sea, de FAT. Entonces, sé que Cristo está padeciendo en este momento, pero creo que me entiendan esto. Miren, la vía de la pentosa fosfato, ¿qué le está proporcionando al cuerpo? NADPH, ¿cierto? Y el NADPH lo que hace es que activa a la glutatión reductasa a través del FAT, y la glutatión reductasa, ¿qué hace? Convierte miren qué dice, glutatión, que está aquí, oxidado, lo convierte en glutatión reducido y así disminuye, pues así activo, miren a la glutatión peroxidasa, que la peroxidasa quita el peróxido de hidrógeno, que es el radical libre, que es el malo, me lo convierte en agua. Y el agua ya no es mala, pues el agua es buena. Entonces, eso es lo que más o menos pasa. Recuerden que lo que hago es eso, evitar que se aumente el peróxido de hidrógeno, tratando de convertirlo en agua. Todo eso gracias a ¿qué? A la NADPH. Listo. Por ahí dice, miren todo lo que dice la cosa, que el glutatión reducido elimina al peróxido de hidrógeno, una reacción catalizada por la glutatión peroxidasa, una enzima que contiene selenio, y la reacción es importante debido a que la acumulación de peróxido de hidrógeno puede disminuir la vida útil de los eritrocitos y causar daño oxidativo, porque genera lisis de la membrana celular. ¿Listo? Pues más o menos eso es lo que pasa. Ya casi terminamos. No les voy a explicar todo esto, pero esta es la vía completa. Solo me interesa que sepan la parte de arriba. ¿Cómo funciona? Comienzo partiendo de glucosa 6-fosfato. O sea que necesito que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato siempre. Lo que me olvidé de preguntarles, y a veces les pregunta la profesora, ¿por qué convierto de glucosa a glucosa 6-fosfato? ¿Por qué? ¿Por qué no la convierto en otra cosa? ¿Por qué tengo que añadirle fosfato? ¿Cuál es el fin? El fin es que cuando, recuerden, a ver si me consigo una hoja en blanco aquí. Recuerden, la membrana, tengo glucosa en el intersticio, pues en el vaso que... Para atravesar la membrana. Y no solo para atravesarlo, porque yo meto la glucosa por los transportadores de glucosa dependientes de insulina, que ustedes ya lo deben conocer, que GLUT son dependientes de insulina, meto la glucosa, y el problema de la glucosa que después de haberla metido, la glucosa tiende a devolverse, o sea, a salir. Y para evitar que la glucosa me salga y para que yo la tenga adentro de la célula, la convierto en glucosa 6-fosfato y evito que ella salga. Es una manera de proteger a la glucosa para que se mantenga dentro de la célula y siga los ciclos celulares que yo quiero que siga. Esto es más o menos la importancia de haberlo convertido en glucosa 6-fosfato. Entonces, partamos aquí que seguíamos que tengo glucosa 6-fosfato, la convierto en 6-fosfoglucolactona, esos nombres Jesús Cristo no me los he aprendido, pero miren que es la primera reacción que yo obtuve que, miren acá arriba, NADPH, ya conseguí uno, sigo, lo convierto luego en 6-fosfogluconato, no tengo nada, y por último lo produzco es en ribulosa 5-fosfato,
y obtengo otra molécula de NADPH. O sea, miren que solamente en ¿cuántas reacciones? En 3 reacciones ya obtuve 2 moléculas de NADPH. Por eso la importancia de que la fase oxidativa o la fase irreversible, y miren que todas las reacciones son irreversibles, son las que más me interesan para producir NADPH. ¿Ok? Luego sigue esta fase que están viendo acá abajo, y esta fase que están viendo acá abajo es la fase no oxidativa o la fase reversible. No deben saberlo, lo único que deben saber es que a partir de ribosa 6-fosfato, lo que hace el cuerpo es empezar a formar pentosas. ¿Qué pentosas necesito formar? Por ejemplo, la fructosa 6-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, la fructosa, la eritrosa, todas esas pentosas son las que luego se ayudan a que sigan la vía para la síntesis de ácidos nucleicos o de nucleótidos. Entonces, esto es la importancia aquí. Lo único que se hace es que isomería y ¿cómo se llama esa molécula? Pues transaldosas o transcetosas, o sea, convertir de un aldehído en una acetona o una acetona en un aldehído, o una isomería que convierto de una fructosa a una glucosa. Eso es lo que se hace. Simplemente son reacciones de isomería y de mutación o de cambiar los grupos funcionales. Pero son reacciones, miren, todas estas reacciones son reversibles. Entonces la fase no oxidativa es la fase para formar pentosas. Más o menos, eso es lo que pasa. Ahora sí, la importancia. La vía de las pentosas fosfato se regula para satisfacer los requerimientos momentáneos de NADPH y de ribosa 5-fosfato. La fase oxidativa es muy activa en las células como los eritrocitos, ya vimos por qué, o los hepatocitos, donde la demanda de NADPH es alta. La síntesis de lípidos es un gran consumidor de NADPH. Yo les dije, la biosíntesis de lípidos necesita NADPH. En contraste, la fase oxidativa está prácticamente ausente, miren, o casi nada en las células musculares, porque las células musculares no sintetizan ácidos grasos, entonces pues no van a requerir ni siquiera la enzima. Y las dietas altas en carbohidratos aumentan la síntesis de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de 6-fosfogluconato deshidrogenasa, o sea, de la fase oxidativa. Listo, chicos, ¿tienen alguna? Con la asistencia para que porfa me la ayuden a Profe, llenar. ¿se Y puede yo se los repetir la última parte? Es que, bueno, a mí no la escuché porque se sonó que estaba como bugueado, o sea, envío muy tarde. no Lo sé. A mí también se me bugueó. siento, pero porfa ayúdenme a llenarlo porque a veces no me ayudan a llenar. ¿Sí? ¿Desde qué parte? Tenemos otra. Oli, ¿me escuchan por ahí? ¿Ya volví o no? Ay, no, Jesús. Ahora pues yo sí ya la escucho. Oli,
No, ¿Desde dónde se me perdieron? ¿Desde dónde mi internet falló? Cuéntemelo. pues yo creo que vamos como en el segundo punto de la importancia. Yo creo que desde ahí más o menos, casi, Ah, casi de al final. importancia. Perfecto. Gracias, Andrés. A ver. Importancia. Listo. Yo dije, me iban a decir que es de la fase oxidativa porque ahí quedábamos equipo. Ok, entonces, vuelvo y les digo, ¿por qué es importante la vía de las pentosas fosfato? Primero, porque es la vía que ayuda a satisfacer los requerimientos momentáneos de NADPH y de ribosa 5-fosfato. No olviden, ¿dónde va a ser activa la fase oxidativa? O sea, la fase que produce NADPH. En el primero, en los eritrocitos o los glóbulos rojos, porque es el proceso donde va a detoxificar. Y segundo, las hepatocitos y las moléculas de del tejido adiposo, los adipocitos. ¿Por qué? Porque recuerden que ese NADPH es súper importante para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, si es importante para la síntesis de ácidos grasos, probablemente no sea útil ¿dónde? En las células musculares. ¿Por qué? Pues porque las células musculares no necesitan producir ácidos grasos. Entonces, prácticamente esta fase oxidativa es prácticamente nula en las células musculares. Y las dietas altas en carbohidratos aumentarán obviamente todos los derivados de la fase oxidativa, por lo tanto habrá más fase oxidativa en las personas que consumen dietas altas o ricas en carbohidratos, ¿ok? Más o menos eso era. ¿Todo entendido hasta ahí? ¿Un poquito? Bueno, de todo modo chismoseenla un poco, es algo larguita, pero chismoseenla, a ver qué tal les parece. Si tienen preguntas para mí, con mucho gusto. Cuando terminen de ver el resto de temas, pues yo no sé cómo están viendo los temas, pero de todos modos, cuando comiencen gluconeogénesis, glucogenogénesis, todo eso, pues me llaman y nos cuadramos otra monitoría para seguir con esta vaina. ¿Listo? No olviden firmar mi asistencia. ¿Tienen alguna preguntita para mí? ¿Todo está claro? Manitos arriba, corazones felices, caritas felices o caritas tristes. Perfecto. Me encanta que me envíen caritas y corazoncitos rosados. Bueno, chicos, no les molesto más porque son las 9 de la noche para que vayan a descansar. Perdón por la tardanza. Esta vida de los turnos es muy dura. Cuídense mucho, chicos. Yo les envié las diapositivas. Recuerden que la de carbohidratos estaba metida también toda esta parte que les acabo de dar. Para que lo chismosen en la parte final, ahí está. ¿Listo? Bueno, pues. Listo, profe, Cuídense muchas mucho. gracias. Juicio. Nos vemos, Andrés. Bye, bye. Cuídense.